Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los operadores lógicos. Hay que recordar que hay tres tipos principales de operadores: los operadores aritméticos, los de relación y los lógicos. Los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten realizar operaciones matemáticas. Los más comunes son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el residuo. Los operadores de relación son aquellos que nos permiten comparar dos valores y después de que hagamos la comparación poder decir si es verdadera o es falsa. Entre los principales operadores de relación vamos a tener el mayor que, menor que, igual, menor o igual que, mayor o igual que o diferente de. Aquí tienen que notar que los símbolos no se ocupan los que normalmente usaríamos en matemáticas, porque cuando se hace programación no se pueden ocupar ciertos caracteres especiales. Entonces, se ocupan como se muestra en esta tabla. Para entender los operadores lógicos, es importante entender primero qué es una expresión lógica. Una expresión lógica es aquella expresión que nos va a permitir decidir si es falsa o es verdadera. Por ejemplo, si yo digo que mañana es miércoles, dependiendo en qué momento lo diga, puede ser falso o puede ser verdadero. Y eso ya se puede decidir, se puede tomar una decisión. En cambio, si yo digo simplemente hola, yo no puedo decir si eso es falso o eso es verdadero. Entonces, repito, eso sería una expresión lógica. Los operadores lógicos es la relación que podemos hacer entre estas expresiones lógicas. Los principales operadores lógicos son la conjunción, la disyunción y la negación, que también son conocidos como y, o y no. La operación lógica y se interpreta como una serie de condiciones que deben cumplirse para lograr un objetivo. Con una que no se cumpla, el resultado va a ser falso. Y esta operación la podemos entender en nuestra vida diaria con un ejemplo. Imagínate que vas a escribir una carta y para eso necesitas papel y lápiz. Entonces, con una que tú no tengas, ya sea papel o lápiz, no, o sea, con cualquiera que tú no tengas, entonces no vas a poder lograr el objetivo. Por lo tanto, eh, tu expresión completa sería falsa. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción de que tenga el papel o de que no tenga el papel. Tengo la opción de que tenga o no tenga el lápiz. Entonces, todas estas combinaciones se presentan en lo que se llama como una tabla de verdad. Entonces, observa la siguiente tabla de verdad. Aquí, como estamos usando la operación lógica y como acabo de describir en el ejemplo, es importante ver que con una que sea falsa, con una expresión que no se cumpla, entonces la conjunción, o sea, la y se vuelve falsa. Y el único caso donde es verdadero es donde ambas son verdaderas. La operación lógica o también llamada disyunción se debe de interpretar como una serie de alternativas existentes para lograr un objetivo. Como con una sola que se cumpla, no importa cuál, entonces el resultado va a ser verdadero. Por ejemplo, si tú quieres escribir una carta, la puedes hacer con lápiz o con pluma. Entonces, si tú tienes lápiz o tienes la pluma, vas a poder cumplir con tu objetivo. Entonces, observa aquí la tabla de verdad, son todas las posibles combinaciones: que yo tenga el lápiz o que yo tenga la pluma o que tengamos o que no tenga ninguno. En todos los casos donde hay alguna verdadera, entonces mi disyunción o se vuelve verdadera. La única forma de que todo sea falso es que ambas afirmaciones o ambas expresiones sean falsas. La operación lógica no o la negación es cuando nosotros tomamos una variable o una expresión lógica y la negamos, o sea, vamos a decir lo contrario. La negación del verdadero es falso, mientras que la negación de lo falso es verdadero. Y la tabla de verdad es muy simple. En cuanto a la prioridad de las operaciones lógicas, siempre la va a tener la mayor prioridad la operación no o la negación. Después de esta negación, la siguiente prioridad la va a tener la y o la conjunción y finalmente la operación o la disyunción. Se pueden usar paréntesis para especificar la prioridad. ¿Sí? Es como en la jerarquía de operaciones. Yo voy a poner dentro del paréntesis lo que quiero que se realice primero. Si yo no uso paréntesis, entonces repito, el orden sería no, después
y finalmente o. Muy bien, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar estos operadores lógicos. Bien, el primer ejemplo dice, determina el valor de las siguientes expresiones lógicas. Me ponen no, x mayor que y con x igual a 2 y y igual a menos 5. Lo primero que tengo que hacer es determinar si lo que está dentro del paréntesis es falso o verdadero. Recuerden que aquí lo importante es simplemente determinar la falsedad o la veracidad de mis expresiones. Entonces, si yo sustituyo la x, que es menos 2, mayor que la y, que es menos 5, yo me tengo que preguntar si esto es falso o verdadero. ¿El menos 2 es mayor que el menos 5? La respuesta es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya tengo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, lo único que tengo que calcular es la negación de algo que yo ya dije que es verdadero. Y la negación de algo que es verdadero, entonces sería falso. Y esta sería mi respuesta. Entonces, cuando me dicen determina el valor de las siguientes expresiones lógicas, esta expresión lógica, su valor es falso. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, tengo que hacer lo mismo, tengo que determinar el valor de la expresión lógica que me muestran y me dicen x mayor que y x menor que 0. Debo de determinar cada una de estas si es verdadera o si es falsa con x igual a 3 y con y igual a 1. Entonces voy a empezar por sustituir los valores. Muy bien, vamos a empezar con el primero. Me ponen x, que sería 3, mayor que menos 1. ¿Vale? Y esto basta con verlo para saber que esto es verdadero. Ahora, sustituimos aquí, en x. Nos quedaría 3 menor que 0. ¿Vale? Y aquí pues podemos ver que el 3 no es menor que 0. Eso nos lleva a que esto es falso. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la sustitución en el primer paréntesis, ya tengo la sustitución en el segundo paréntesis y lo que yo tengo que hacer es, el primero es un verdadero y el segundo paréntesis es un falso. Y recuerda que aquí, cuando la y es, basta con que una sea falsa para que todo esto sea falso. Entonces, el valor de esta expresión lógica es falso. El siguiente ejemplo, aquí está, bien, era el número 3, aquí una disculpa, nos dice x más y mayor que 0 o x mayor que 1 cuando x es igual a menos 1 y y es igual a 3. Entonces voy a hacer lo que está en el primer paréntesis. Tendría x que vale menos 1 más y que vale 3. Yo quiero saber si esto es mayor que 0. Muy bien, y aquí hacemos la operación. Menos 1 más 3 me da 2 y el 2 es mayor que 0, así que esto es verdadero. Hago el de acá, que sería x, que vale menos 1, menos 1 mayor que 1. Menos 1 mayor que 1, esto es completamente falso. Entonces, en el primer paréntesis me dio verdadero, o, y en el segundo paréntesis me dio falso. Y con la O hay que recordar que era muchísimo más noble. Bastaba con que una fuera verdadera para que todo se haga verdadero. Así que el valor de esta expresión lógica es verdadero. Y vamos con el último ejemplo. En el último ejemplo nos dicen, ya está un poquito más elaborado, nos dicen x menor que y no, o sea, me están negando esta de acá. La negación aplica como si fuera un signo menos. Entonces, este menos se le aplica únicamente a esta parte de acá. Entonces, tenemos x menor que y no x mayor que 0. Voy a empezar, igual que hace rato, sustituyendo aquí. ¿Vale? Nos quedaría x que vale menos 1 menor que menos 3. Menos 1 menor que menos 3. ¿De acuerdo? Y esto podemos decir que es falso. El menos 1 no es menor que menos 3. De hecho, el menos 1 es mayor que el menos 3. Muy bien, vamos a sacar primero x mayor que 0.
Sería menos 1 mayor que 0. Menos 1 mayor que 0 es falso. ¿De acuerdo? Pero como a mí me están pidiendo la negación de esa expresión, ahora voy a calcular la negación de algo que es falso. Y la negación de algo que es falso sería verdadero. Entonces, aquí esta parte no hay que confundirnos. Esta parte corresponde a todo esto que está de este lado. Muy bien, ahora sí vamos a hacer nuestro y. La primera parte, x menor que y, que es esta, me dio falso. Y todo lo que está de naranja me dio finalmente verdadero. Y como dijimos que la y es mucho más estricta, es necesario que las dos sean verdaderas para que esto sea verdadero. Y como yo tengo un falso, esto se vuelve automáticamente falso, que sería nuestro valor de esta expresión lógica. Espero que haya quedado muy claro. Si hay cualquier duda, ya saben que me pueden preguntar. Bien, y nada más como recomendación. Si te cuesta trabajo determinar si un número es mayor que otro, sobre todo cuando estamos usando números negativos, entonces yo te recomiendo que los ubiques en una línea recta. ¿Sí? Ubícalos en una línea. Ubica tu cero, ubica tus positivos, tus negativos. Recuerda hacia la izquierda negativos, hacia la derecha positivos. Y ya que hayas hecho esto, ubica los dos números. El que haya quedado del lado derecho es el más grande. Siempre se cumple eso. Ahora, con los positivos normalmente no tenemos problema porque los manejamos desde que somos niños, pero con los negativos a veces nos cuesta trabajo determinar cuál es más grande que el otro. Entonces, si ese es tu caso, si tienes ese problema, te repito, te invito a que los ubiques en una recta numérica y el que quede del lado derecho es el más grande.